Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed de Dios, de mi Dios. Padre, gracias por la oportunidad que estás dando en esta hora a tu pueblo de conocer tu palabra cada día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú tienes cuidado, Señor, de aquellos que son tus hijos y que te aman de todo corazón. Señor, que podamos cada día ver tu gloria de una manera maravillosa, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos has bendecido y que tú has tenido cuidado. Nos has hecho caminar, Señor, por la fe en Jesucristo, Padre. Y nos has hecho ver que la fe en Él nos encamina y nos lleva hacia adelante para bendecir tu nombre, Señor. Gracias por la revelación que has dado a nuestras vidas de la gloria de Jesús, de la gloria del Cristo que tú, Señor, un día diste a nuestros corazones. Por eso, gracias por ese trabajo maravilloso que estás haciendo en nosotros, a pesar del tiempo que estamos viviendo, porque creemos, Señor, que el tiempo cuenta para ti, pero tú tienes el poder y la gloria, y tienes el gobierno, Señor, de todas las cosas, y nada sucede sin que tú, Señor, lo veas y lo permitas, y que a tu pueblo, Señor, tú lo guardes sobre todas las circunstancias de la vida. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, porque nos has permitido cada día conocer tu palabra y ser encaminados en la guianza de tu Espíritu Santo, en la obediencia a tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te pido una porción especial para ellos en este momento. Aquellos, Señor, que tienen hambre de ti, aquellos que tienen necesidad de ti en sus corazones. Señor, que tu palabra llegue a satisfacer la necesidad de cada uno. Que tu Espíritu Santo conforte los corazones y nos encamine a cada uno para la gloria de tu nombre, entendiendo que los tiempos son malos, pero sobre todas las cosas tú estás con nosotros y sigues con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta hora, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González. Decía, dándole gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes. Es una bendición realmente poder hablar de Cristo y poder hablar en la seguridad, en aquella seguridad que Él nos da, que no lo hemos visto, pero hemos creído en Él, y el creer en Él a nosotros nos ha dado la certeza de que Él vive y que a causa de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos testimonio en nuestros corazones de que es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y no hay mensaje más precioso que nosotros podamos hablar de Él, del Cristo
maravilloso que estuvo en la tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Vivieron con el Señor 33 años en su ministerio. Lo vieron actuar como Dios hecho hombre. Vieron que el pecado nunca le alcanzó a causa de las circunstancias adversas, y llevando el Señor el pecado de todos nosotros en él. Así lo establece la palabra. Algunas veces se quieren quiere uno imaginarse lo que el Señor padeció cuando el Señor llevaba nuestros pecados, o su muerte en la cruz del Calvario. Esto nosotros no lo podemos imaginar porque es muy grande. Muchas veces podemos pensar y aún hablar que el Señor sufrió y que esto, pero no nos podemos imaginar lo tremendo que es llevar la carga de cada hombre pecador y de cada mujer pecadora. Los pecados de cada hombre, los pecados de cada mujer, que solo Dios sabe cuánto pecó, cuánto hemos pecado. Nos arrepentimos una vez y para siempre, y el Señor tomó nuestros pecados y los puso en el fondo de la mar. Pero solo Él los puede contar y los puede ver. Porque Él llevó nuestros pecados, y es el único que al haber llevado nuestros pecados nos puede perdonar. A causa de eso nosotros tenemos hoy responsabilidad en caminar y perdonar, porque hoy tenemos nosotros en nuestro corazón al que nos perdonó, y en base a ese perdón con que Cristo nos perdonó, nosotros podemos perdonar. El cristiano que dice yo no puedo perdonar, o el hombre que dice yo no puedo perdonar, ese creo yo que no conoce a Cristo, o no conoce lo que Dios ha hecho en nosotros al haber entregado a su Hijo unigénito, que es Jesucristo. Por eso decía hace un momento que los apóstoles vieron en su ministerio al Señor Jesucristo, y lo vieron actuar de una manera tan grande como Dios y como hombre. Como Dios porque vieron en Él la simiente de Dios, y lo vieron en el hombre que es Jesús. Por eso ha de haber sido maravilloso andar con el Señor. Para el Señor no habían problemas. Para el Señor no se envolvía en los problemas cotidianos de la vida, sino que el Padre lo mandó a una tarea, a cumplir un plan predeterminado desde antes de las edades. Y Él vino y se concretó a cumplir ese plan, porque había mucho en juego. Había que cumplir el plan, porque si no, Él no iba a alcanzar a los que Dios había creado. Y ese privilegio es el que nosotros tenemos hoy, de que dentro del plan de Dios estábamos nosotros. Y qué dicha entender que en Cristo nosotros caminamos hacia una eternidad con Dios. Ha de haber sido maravilloso andar con el Señor. Ha de haber sido glorioso verlo actuar. Y ellos fueron bendecidos y fueron benditos porque vieron con sus ojos al que Dios había ofrecido por las edades,
a la humanidad para alcanzar salvación. Hoy nosotros somos bienaventurados como fueron ellos, porque sin ver creímos. Y esa es una bendición y una gloria que nosotros tenemos en nosotros. Y no nos podemos gloriar tampoco de esto, porque el Padre envió su Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado y que nos dijera cuando oímos hablar de Cristo, Él es, y nos convenció. Y si usted algún día se arrepintió, y en ese arrepentimiento usted y yo tomamos la decisión de convertirnos, de decirle, Señor, aquí está mi vida. Ese día el Señor cambió nuestra vida, ya no somos los mismos. Gloria al Señor por esto, porque es maravilloso. El tiempo que yo he conocido a Cristo, he visto la bendición que Él da a mi vida todos los días. He visto la bendición que Él da a mi esposa, que Él da a mis hijos. Y no es que ya lo hayamos alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo, sino que proseguimos al blanco, proseguimos al premio de la soberana vocación a la cual el Señor nos llamó. Por eso, al que llama al Señor, al que lo llama y lo hace su hijo, le hace merecedor de privilegios grandes. Y yo voy a abordar el tema debido a que tenemos algunos minutos todavía. Pero en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas habla de cómo el Señor se acerca al lago de Genesaret. Y a veces uno puede ver, y se puede sonar como exageración, lo que uno puede ver en la palabra. Pero dice el verso 1 del capítulo 5, y aconteció que estando junto al lago de Genesaret. Me llamó la atención que dice junto al lago. ¿Será que cuando usted va al mar y se para en la playa, usted dice, pues yo estuve junto al mar? No. Es que ahí estaba el más grande de todos, el que hizo los mares. Llegó a la orilla del que él había hecho. Y por eso habla, estando junto al lago de Genesaret. Las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice, para oír la palabra de Dios, la gente se agolpaba. Es glorioso oír la palabra de Dios, bien enseñada, con la unción que el Espíritu da a su palabra, a la palabra de Dios en Cristo. Y es deleitoso uno cuando oye la palabra enseñada, que tiene el poder del Espíritu, uno no quiere dejar de oír. Y esto le pasaba a la gente. Dice el verso 2, y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Aquí la palabra nos establece que los dueños de los barcos estos, los cuales eran barcos de pesca, estaban en la orilla lavando sus redes, porque habían trabajado y no habían pescado nada. Pero siempre no cabe duda que las redes se ensucian. El estarla tirando, el estarla jalando, lo que el mar contiene, ensucia las redes, y por eso ellos estaban lavando las redes. Y dice que Jesús, en el verso 2,
y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó, oiga, entrando en uno de esos barcos que eran de pesca, eran de trabajo, entró en el barco de Simón Pedro, hasta ahí era Simón, y rogó, dice, rogó, no le ordenó, sino que rogó, tirad, y rogó y que lo desviase de tierra un poco. Y el Señor le dijo y le rogó a Simón que apartara la barca de la orilla, para que hubiera un poco de agua de por medio, porque la gente se agolpaba sobre él. Y dice que sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Desde el barco enseñaba a la gente. ¿Cómo puede ser esto? Yo no puedo explicarme qué fuerza la que tenía el Señor. Bueno, la explicación es que no cabe duda que el Señor equipó en ese tiempo todo para que estos hombres tuvieran la fuerza en la voz y permanecieran ellos prácticamente hablando. El Señor ahí estaba predicándole a la gente y enseñaba desde el barco a la gente, dice el final del verso 3. Y como cesó de hablar, oiga, esta es una de las partes maravillosas, porque no cabe duda que el que enseña tiene que entender cuando se le termina lo que tiene que hablar. Y esto no es solamente cuando alguien está predicando. Yo creo que nuestras conversaciones también tienen que ser dentro de una medida en la cual nosotros tenemos que tener, ¿qué le digo yo?, la prudencia para saber cuándo hablamos y cuándo no hablamos, cuándo detenernos de lo que estamos hablando, dejar margen a otros. O sea, creo que esta es una enseñanza tan grande. Entonces, dice que cesó de hablar porque se le había acabado lo que tenía que hablar. El Señor no hablaba de más. Y hablando el Señor, le dice, y como cesó de hablar, o sea, se detuvo de hablar, dice la palabra que dijo a Simón: tirad a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Simón era un hombre acostumbrado a la pesca. Él sabía, hasta las estaciones de la luna los pescadores tienen esas virtudes, ese conocimiento. Pero ¿cómo es eso que Jesús viene y le dice a Simón: tirad a alta mar y echad vuestras redes para pescar? Yo no me imagino que fue una orden así, tirada a alta mar, dándole una orden en carácter humano, sino que le habló a Pedro, a Simón, otra vez, a Simón. Y Simón entendió que le estaba diciendo que se entrara al mar y que tirara las redes. ¿Había alguien que le podía dar órdenes a Simón? Si Simón era un pescador experimentado con los que estaban. Pero dice el verso 5 que respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Oiga, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Hemos trabajado y nada hemos pescado, Señor. Nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. Esta es una cosa que nosotros la podemos entender, que prácticamente el Espíritu Santo estaba convenciendo a Pedro quién era Jesús. Porque le dice, más en tu palabra echaré la red. Como diciéndole, bueno, yo voy a echar la red porque tú me lo dices. Y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado en su red, que su red se rompía. Hablemos de esto así. ¿Acaso el que ha hecho todas las cosas no podía ordenar a los peces que se acercaran a la red de estos pescadores? Pues claro que sí. Si Dios todo lo puede. Ahí estaba Dios en Cristo visitando el lago de Genesaret. Dice que habiendo echado, encerraron gran multitud de pescado y su red se rompía. Ellos nunca habían tenido una pesca de esa dimensión. Y entonces ellos, asombrados, hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. O sea, todos los peces que pescaron esa noche o ese día, esos pescadores, era como para que todos llegaran y echaran de los peces que ellos habían pescado. Ahora, qué tremendo es entender que cuando el Señor habla, todo se mueve. No cabe duda que cuando el Señor le dijo a Simón, echa las redes. En nada hemos pescado, pero tu palabra yo echaré la red. A esa palabra, los peces se han de ver aglutinado ahí, cerca de la red de Pedro, obedeciendo la voz del Hacedor, que es Cristo. Y dice el verso 7, e hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que ya se hundían prácticamente. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús. Eso de que Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús es porque él sabía que eso no era así nada más. Era algo grande y sobrenatural lo que había sucedido. Por eso se puso de rodillas. Se derribó de rodillas, dice, a Jesús, diciéndote, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Qué tremendo que con ese milagro, y Pedro siendo un pescador de experiencia, que conocía la pesca, ve que ahí sucedió algo que no era normal. Dice la palabra que cuando Pedro se pone de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, aquí ya le dice Señor con S mayúscula, lo está reconociendo como Dios, porque soy hombre pecador. Él veía la dimensión que uno ve cuando ve a Jesús. Uno se ve pequeño cuando uno se presenta ante el Señor, y reconoce su grandeza, y reconoce su poder, y reconoce su amor y su misericordia. Pedro aquí lo vio como el Mesías, como el Señor. Y dice, porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. O sea, todos estaban asombrados de lo que había sucedido. Eso nunca había sucedido de seguro. Pero ¿dónde no iba a suceder?
si ahí estaba el Rey del universo, ahí estaba el Señor de señores, ahí estaba el que había vencido el pecado, el que estaba venciendo el pecado en la tierra. Ahí estaba, pero venía velado y por eso no todos lo veían. Pero hoy se les manifiesta a este grupo de pescadores y a Pedro, que es el que está prácticamente en la punta, es al que el Señor se le está manifestando en gran manera. Y dice el verso 10, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. O sea, el Señor ahí, en ese milagro portentoso de los peces, cuando se mete cuando entra, no se mete, sino entra en la barca de Simón, ahí Él mostró su gloria. Y Pedro, Juan y Jacobo lo vieron la gloria de Jesús. Pero el Señor al que le dice primero de esto, porque después les dice a los otros, a los hermanos, a los hijos de Zebedeo, le dice, no temas, desde ahora pescarás hombres, desde ahora serás pescador de hombres. Hermano, yo no sé si a usted algún día el Señor le ha hablado y le ha dicho, le ha ofrecido, le ha hecho ofrecimiento, un ofrecimiento maravilloso de trabajar con Él. Porque este es un llamado. El trabajar para Dios es un llamado. El que llama es Cristo y Él pone el ministro, y el que lo llena, el que le da el equipamiento es el Espíritu Santo. Aquí Pedro recibe el llamado, pero no es puesto como un apóstol, sino recibe un llamado a servicio. Porque ahora serás pescador de hombres, pescador de pescados de 2 pies, decía una vez el doctor con respecto a este pasaje. Así es el llamado de Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué glorioso! Y dice que como llegaron a tierra, los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros a seguirlo. Y no como Pedro estaba en ese tiempo, no como Simón Pedro estaba, ni como los 2 hijos de Zebedeo, sino hoy nosotros estamos en una dispensación en donde el Cristo de la gloria venció las potestades en la completa obediencia al plan del Padre, hechos desde la eternidad, realizado en la tierra, tomando cuerpo de hombre. Y tomando cuerpo de hombre tenía que realizar el plan para redimirnos a nosotros. Hoy nosotros podemos ver que habiendo vencido el Señor en la tierra, habiendo muerto por nuestros pecados, porque Él fue muerto por nuestros pecados, el castigo de nuestro paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es que hoy nosotros tenemos vida, porque la resurrección ya se inició en nosotros, porque el resucitado mora en nosotros. Y el Espíritu Santo que nos ha sido dado para la guianza, para la obediencia a la palabra de Dios, mora en nosotros. Aquí el plan se estaba realizando, pero este plan ya se realizó y ahora nosotros somos los que recibimos la bendición del cumplimiento de este plan por el que lo ejecutó y por aquellos hombres que estuvieron en ese tiempo dentro del plan de Dios. Por eso, qué gloria es que uno haya sido llamado.
en la experiencia de Cristo y que algún día le haya dicho el Señor: ven, sírveme, ven, sírveme. Yo me recuerdo muy bien cuando hace muchos años que el Señor principió a tratar mi vida con respecto al llamado que tenemos con mi esposa. Y me recuerdo muy bien que estaba un poco confundido porque lo secular, el trabajo secular se iba terminando. Y yo no podía hacer lo que antes hacía. Y una vez en Quetzaltenango, parado en una calle de Quetzaltenango, me recosté en la parte de atrás de mi carro y le dije: Señor, ¿por qué hoy no puedo trabajar con empresas pequeñas ni grandes? ¿Qué pasa? En mi oído izquierdo oí la voz del Señor que me dijo: porque estás llamado para la empresa más grande. Yo entendí en ese momento lo que Dios quería de mí, lo que Cristo estaba haciendo en mí por el Espíritu en el llamado. Ahí se me principiaron a salir las lágrimas. Y por eso le comparto esto. Aquí a Pedro fue la primera vez que oyó que el Señor Jesús le dijo: ya no serás pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. Tal vez algún día a usted el Señor le habló y le dijo: ven, ven. Y como que después se quedó callado. Pero Dios no cambia. El Cristo que conocemos no cambia. Si un día a usted el Señor le dijo: ven, camine a la soberana vocación a la cual el Señor lo ha llamado. No se detenga y preséntese ante Él, no queriendo hacer lo que usted piensa, lo que usted cree, sino decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme, Señor, aquí. Te quiero servir como tú quieres que yo te sirva. Hoy me rindo ante ti, Señor, porque yo quiero que tú me quieres bendecir. Yo te quiero servir. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque dice que como llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ojalá que nosotros no seamos como aquellos que nos sentimos defraudados porque no se hizo lo que pensábamos que iba a ser, sino que presentémonos y el Señor va a hacer su obra en usted para que le sirva y no se quede defraudado. Tal vez como está. Bueno, mis hermanos, en esta hora han entrado algunas peticiones de oración, las cuales hay necesidad de que le demos lectura. Demos lectura a los nombres, porque hay hermanos que están en tribulación en este momento. Y la verdad es que la palabra dice que pedid y recibiréis, ¿verdad? Tocad y se os abrirá. Y estas peticiones han venido para que se ore por ellas, poniéndolas delante del Señor, entendiendo que al ponerlas delante del Señor, el Señor hace su perfecta voluntad en cada uno. Sabemos que el Señor conoce la condición de cada vida, y esa es una de las partes importantes, que al nosotros poner cada vida delante del Señor, yo creo que es de darle gracias al Señor. El que está en este momento en la prueba tiene que darle gracias al Señor y decirle: gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Pero también quiero decir algo. Cada uno de los hermanos por quien se pide oración tiene que examinarse a sí mismo si está en fe, en la fe de Jesucristo. Porque hay necesidad, o podemos entender
que Dios trata una vida para llevarla al verdadero conocimiento de Él. Y si no, el Señor está tratando una vida para perfeccionarla. Porque si nosotros somos vasos de oro en el templo, como dice la epístola a Timoteo, dice que el oro se refina bajo el fuego extenso. Y esta es una de las cosas importantes. La plata dice que se saca de las cuevas, pero el oro se refina en la hornaza a altas temperaturas para así sacarle la escoria. Yo no sé cómo está usted, pero hay necesidad de que examine su corazón, y si hay cosas que ordenar, ordenémoslas. Y si no entendemos, digámosle al Señor: gracias, porque tú sabes qué está sucediendo conmigo, pero yo te necesito. Ahora vamos a principiar a orar. Hermana Mayra nos pide sanidad por su hermana Miriam, que está enferma. Y Emi nos pide oración por Nadia, por sanidad y misericordia. Lady nos pide oración por salud de su familia. Rodrigo Rivera, salud por su esposa. Ana nos pide oración por su vida y misericordia. Nicole nos pide oración por las familias de Fermín, Galini y quién más, y nos pide orar por sanidad y por bendición de Dios. Ana María nos pide oración por su hija Anabela, que está enfermita. Magalí, salud por doñas. Magalí nos pide salud por doña Sole, dice. Azucena Lam nos pide oración por salud de su esposo. Gloria Gabarrete nos pide oración. Y Iris, oración por su salud. Vamos a orar por este grupo de hermanos que nos pide oración por salud, por salud de sus cuerpos, sabiendo que Dios nos oye y sabiendo que Dios es bueno. Oremos en este momento. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras vidas y sabes, oh Dios, el tramo de nuestra vida que estamos viviendo. Por eso en esta hora yo he puesto delante de ti las peticiones de Mayra, de Ernie, de Lady, de Rodrigo, de Ana, de Nicole, de Ana, de Magalín, de Azucena, de Gloria, de Iris, de Israel, de Toti, Lucía y Marilyn Díaz y Gabriela Gatica y Alejandra y María Arevalo y Verónica de Mol. Yo pongo estas peticiones delante de ti, Señor, sabiendo que el momento que ellos están pasando, Señor, momentos difíciles que tú les estás permitiendo pasar, porque creemos que tú estás interesado en sus vidas, Padre. Estás interesado en sus vidas, en las vidas de sus hijos, de aquellos hermanos por quienes ellos están pidiendo misericordia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas y visites cada una de estas vidas, porque tú las conoces, Señor, y sabes quiénes son. Tú conoces la necesidad de cada uno y tú puedes suplir
suplir esa necesidad de acuerdo a tus riquezas en gloria. Entiendo, Dios, que muchas veces no entendemos tus designios, porque nos hace falta una búsqueda y nos hace falta tener un corazón sencillo delante de ti para entender tus planes. Pero hoy vengo, Señor, a pedirte que tú respondas cada una de estas peticiones de oración para la gloria de tu nombre. Te necesitan estas vidas, Padre. Te necesitan, Señor. Por lo tanto, yo te pido que les auxilies para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno, Señor, de estos hermanos que están en prueba. Auxíliales para la gloria de tu nombre. Abre sus corazones, Señor, y hazles entender qué es lo que tú quieres de cada uno, Señor. Porque los tratamientos en nuestras vidas, aquellas cosas que tú deseas de nuestras vidas, nosotros no entendemos, Señor, si no entramos muchas veces a circunstancias en las cuales tú nos detienes para analizar nuestro camino. Por eso, en esta hora, te doy gracias porque tú puedes visitar estos hermanos, Señor, que están delante de ti, dándote la gloria y la honra para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tu nombre siempre es glorificado. Ahora nos piden orar por bendiciones de las siguientes peticiones. Hermano Klitz, Ana y Rafa nos piden oración para que el Señor bendiga las vidas de las siguientes personas. Klitz nos pide por sus abuelos y tíos. Ana nos pide oración por sanidad de sus oídos y por toda la familia. Ana nos pide sanidad por su familia y por Blanca López. Ana nos pide oración también por Daniel, que Dios desinflame su páncreas para que conozca a Cristo. Rafa, oración por la salud de Juan Pablo. Ponemos estas peticiones delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo estas peticiones delante de ti y te pido el auxilio, Señor, como oportuno socorro a estas vidas, Señor. Las que están enfermas, Señor. Daniel, Señor, que tiene inflamado su páncreas. Visítalo, Señor, y en el nombre de Jesús desinflama su páncreas. Así también por la familia de Juan, que pide por su salud. Señor, lo pongo delante de ti. Ayúdalo y fortalécelo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy pidiendo, Señor. Por los abuelos de Klitz, Señor, por sanidad. No sabemos cuántos años tienen, tú sí los conoces. Señor, visita a estos abuelos. Fortalécelos para la gloria de tu nombre. Y visítalos, Señor, donde están. Tú eres bueno, Señor. Sabemos que tu grandeza, tu misericordia y tu poder puede visitar a los abuelos de nuestro hermano. Hay otras peticiones de falta de trabajo y problemas económicos. Hermana Mariela, hermano Edgar, hermano Byron y hermano Eder. Dice que nos piden oración. Mariela nos pide oración por la restauración de su matrimonio y la provisión de un trabajo. Edgar también nos pide oración por protección y provisión. Byron nos pide oración para que provea el Señor trabajo en su taller de mecánica. Eder, provisión en una empresa. Padre,
Estas peticiones yo las pongo delante de ti, oh Dios, y respóndelas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Tú eres bueno, Señor, y conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú eres el Dios que todo lo puede. Entiendo, Señor, que tú darás pan al hambriento y darás agua al sediento y trabajo al que no tiene. Envía, Señor, lo que estos mis hermanos necesitan suplir en el nombre de Jesús. Los pongo para la gloria de tu nombre. También nos piden oración por salvación la familia Equité y hermana Delmi. Nos piden oración por salvación de su familia y oración por su hijo. Está pasando problemas legales. Señor, estas dos peticiones yo las pongo delante de ti. Date a conocer, Señor, a estas vidas en el nombre de Jesús. Te necesitan, Padre, y tú eres el que haces todas las cosas. Problemas legales pueden haber, pero tú eres el Dios que todo lo puede y mostrarte, Señor, en milagros, prodigios y maravillas, para que tu nombre sea glorificado en esta vida del hijo de hermana Delmi, que está pasando problemas legales, y salvación para la familia de Equité. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, y visítalos en el nombre de Jesucristo. También nos piden oración por restauración de oración por su mamá. Hermana Adela nos pide oración por su mamá, María Teresa, y familia González Arévalo. Julio nos pide oración por restauración de su matrimonio y por su esposa, Mayra Isabel, para que se reconcilie con el Señor. Victoria, hermana Victoria, nos pide oración por ella y por su familia. Están pasando proceso de fortaleza por la pérdida de un familiar, dice. Vinicio Quinteros, una oración. Keila, oración por su familia Miranda. Blanca Pérez, oración por su vida. Vinicio Quinteros, por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo estas peticiones. Tú las conoces, Dios. Como ministro tuyo las pongo delante de ti. Tú conoces la necesidad de cada uno. Yo sé que en tu misericordia tú siempre suples las necesidades, Dios. Ayuda a mis hermanos a fortalecerlos en fe, para la gloria de tu nombre, Señor, para que en la fortaleza que da la fe en tu Hijo Jesucristo, ellos puedan pasar, Señor, hacia adelante, para la gloria de tu nombre, y ver cómo tú actúas, oh Dios, en tu misericordia. Porque tu palabra establece que tú no has visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Padre, gracias en esta hora te doy por la oportunidad. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús que han expuesto sus necesidades. Fortalécelos para la gloria de tu nombre, y en el nombre de Jesús sean bendecidos y prosperados, y sean guardados en este momento de prueba en el cual está el mundo, con esta pandemia, Señor, que es una pestilencia que anda en oscuridad, y nosotros, en la autoridad que tú nos has dado, la desautorizamos, Señor, de nuestras casas. La desautorizamos y la reprendemos y le echamos fuera, Señor, de hogares que están contaminados con COVID-19. Espíritu de muerte
y de poder de muerte te reprendemos y te echamos fuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma